Hoy en el archivo del día, la furia de la naturaleza. 3 desastres que nadie pudo detener cuando la naturaleza decide. A lo largo de la historia, el ser humano ha aprendido a dominar el fuego, a domesticar animales, a cruzar océanos que antes parecían infinitos. Hemos levantado imperios, hemos conquistado territorios, hemos construido ciudades visibles desde el espacio. Creamos mapas, predecimos eclipses y almacenamos el conocimiento del mundo en pequeñas máquinas que caben en la palma de la mano. Durante siglos, creímos que el progreso era una línea recta, que cada avance nos alejaba del peligro, que cada innovación nos hacía invencibles. Pero hay algo que nunca hemos podido controlar: la naturaleza. No entiende de fronteras, no reconoce ideologías, no responde a la lógica humana. Terremotos que se gestan durante décadas y liberan su energía en segundos. Tormentas que nacen lejos, pero arrasan todo a su paso. Volcanes que parecen dormidos hasta que deciden despertar. Fuerzas antiguas, anteriores a cualquier civilización, que existen al margen de nuestra voluntad. Hoy abrimos 3 archivos distintos. 3 momentos separados por el tiempo, por el clima y por la geografía, pero unidos por una misma realidad incómoda. Cuando la naturaleza desata su furia, el ser humano solo puede hacer una cosa: resistir o caer. Este es el archivo del día. Archivo 1. Haití, 2010. La tierra se rompe. El 12 de enero de 2010, a las 16:53 de la tarde, Haití dejó de ser el mismo país. Un terremoto de magnitud 7,0 sacudió la isla con una violencia que nadie estaba preparado para soportar. El epicentro se localizó a tan solo 25 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital. Una ciudad densamente poblada, construida sin planificación, levantada sobre estructuras débiles, muchas de ellas sin normas antisísmicas. El temblor duró menos de 1 minuto. 60 segundos. 60 segundos que marcaron una generación. El suelo comenzó a moverse como si estuviera vivo. Las paredes se ondulaban, los techos cedían. Edificios enteros colapsaban uno tras otro en una nube de polvo y gritos. Carreteras se partieron en 2. Puentes colapsaron. El palacio presidencial quedó destruido. Hospitales, escuelas y viviendas se convirtieron en trampas mortales. Miles de personas quedaron atrapadas bajo toneladas de hormigón. Otras tantas vagaban desorientadas, heridas, sin saber dónde estaban sus familias. Pero aquí, la tragedia no fue solo el terremoto, fue todo lo que vino después. Haití era uno de los países más pobres del mundo. No tenía medios, no tenía infraestructuras, no tenía capacidad de respuesta. Las comunicaciones colapsaron casi por completo. El aeropuerto quedó inutilizado durante horas. La ayuda internacional tardó en organizarse. Durante días, personas atrapadas bajo los escombros gritaban esperando ser escuchadas. Muchas no lo fueron. Las noches se llenaron de llantos, de rezos, de un silencio espeso, solo roto por el olor a muerte. Más de 200,000 personas murieron. Más de 1 millón quedaron sin hogar. No hubo tiempo de huir. No hubo refugio posible. No hubo negociación. La tierra simplemente decidió moverse. Y cuando se detuvo, Haití entendió una verdad brutal. Hay países que no solo mueren por la naturaleza, sino por no tener cómo defenderse de ella. Archivo 2. El Blizzard. De 1888. Cuando el frío paralizó ciudades, marzo de 1888. Costa este de Estados Unidos. El invierno parecía llegar a su final. La población no sospechaba que estaba a punto de enfrentarse a una de las tormentas más letales de su historia. Lo que comenzó como una nevada común se transformó rápidamente en un fenómeno extremo. El Gran Blizzard
de 1888. Durante varios días, una tormenta de nieve sin precedentes cubrió ciudades enteras como Nueva York, Boston y Filadelfia. La nieve caía sin descanso. El viento superaba los 70 kilómetros por hora. Las temperaturas descendieron por debajo de los 0 grados en cuestión de horas. Las calles desaparecieron bajo metros de hielo. Las vías del tren quedaron sepultadas. Los carros se atascaban. Los caballos caían exhaustos en mitad del camino. Las líneas telegráficas colapsaron. Las ciudades quedaron incomunicadas. Nadie sabía qué estaba ocurriendo más allá de su propia calle. La vida moderna, orgullosa de su progreso industrial, quedó paralizada. Personas quedaron atrapadas en sus casas, sin calefacción, sin alimentos suficientes, sin noticias del exterior. Otras intentaron llegar a su trabajo, a un refugio, a casa de un familiar, y nunca llegaron. Murieron congeladas en plena calle, a pocos metros de una puerta cerrada, de un edificio iluminado, de un lugar seguro que nunca alcanzaron. Más de 400 personas perdieron la vida. Miles quedaron heridas. La economía se detuvo durante días. El desastre dejó una lección incómoda. La civilización moderna, tan segura de sí misma, podía quedar reducida a la impotencia absoluta por algo tan simple y tan brutal como el frío. Archivo 3. Volcán Taal, 2020. El infierno despierta, enero de 2020. Filipinas. En el centro del lago Taal se alza un volcán pequeño en tamaño, pero enorme en peligro. El volcán Taal es uno de los más activos del planeta. Ha entrado en erupción decenas de veces a lo largo de la historia. Durante semanas, los científicos detectaron señales inquietantes: pequeños terremotos, cambios en la composición de los gases, aumento de la presión interna, hasta que ocurrió. Una explosión repentina lanzó columnas de ceniza a más de 10 kilómetros de altura. El cielo se oscureció. El día se volvió noche. La ceniza comenzó a caer como una lluvia espesa y abrasiva. El aire se volvió irrespirable. Los motores dejaron de funcionar. Los tejados comenzaron a ceder bajo el peso del material volcánico. Las autoridades ordenaron evacuaciones masivas. Más de 300.000 personas abandonaron sus hogares en cuestión de horas. Carreteras colapsadas, familias separadas, animales abandonados, vidas enteras reducidas a una mochila y una decisión urgente. Esta vez hubo alertas, hubo planes, hubo tecnología, y aún así, el volcán marcó el ritmo. Durante semanas, la amenaza continuó. El paisaje cambió. Los pueblos quedaron cubiertos de ceniza. No fue una tragedia con miles de muertos, pero sí dejó algo igual de profundo: la certeza de que incluso hoy, con satélites, sensores y modelos predictivos, la naturaleza sigue teniendo la última palabra. Cierre. Una lección que se repite. Terremotos que rompen países, tormentas que congelan ciudades, volcanes que despiertan sin aviso. 3 escenarios distintos, 3 épocas diferentes, una misma lección. La naturaleza no es cruel, no es consciente, no castiga ni perdona. Simplemente es. Existe fuera de nuestros sistemas, más allá de nuestras leyes, indiferente a nuestros planes. Y cada vez que el ser humano olvida eso, cada vez que confunde progreso con invulnerabilidad, la naturaleza se lo recuerda, con fuerza, con silencio, con consecuencias irreversibles. Estos han sido 3 archivos distintos, unidos por una misma verdad. Hubo tragedias que nadie pudo detener. Quizá por eso seguimos mirando al cielo cuando la tierra tiembla. Quizá por eso el silencio después del desastre es siempre más inquietante que el ruido. Porque en esos momentos entendemos algo esencial. No somos los dueños del planeta, solo sus habitantes temporales. La naturaleza no necesita recordarnos quién manda. Lo hace sin palabras, sin intención,
sin emoción. Y cuando todo termina, cuando el polvo se asienta y el ruido desaparece, solo queda una pregunta suspendida en el aire. ¿Hemos aprendido algo? ¿O volveremos a olvidar? Este ha sido el archivo del día. El archivo se cierra. Por ahora.